Bueno, el día de hoy entonces vamos a tener un tema súper bonito para hablar y hoy vamos a hablar acerca de cómo sanar el pasado y cómo poder reconciliarnos con esas experiencias dolorosas. Todas hemos pasado y todas hemos tenido experiencias de alguna manera traumáticas en el pasado o experiencias que nos han traumado muchísimo, que nos han marcado principalmente. Y como hemos visto en las clases pasadas, ¿no es cierto? Hemos visto ahí que las heridas de infancia, todas tenemos heridas de infancia, todas vivimos situaciones que nos marcaron y que dejaron de una manera huellas en nosotras que desgraciadamente algunas de ellas se siguen repitiendo en nuestro momento presente. Cuando no hemos sabido ver estas heridas, se nos sigue repitiendo en el momento presente. Y desde ahí no podemos progresar, desde ahí no podemos avanzar. Entonces, es muy importante aprender cómo es que se trabaja todo esto para poder liberarnos de esos patrones, de esos condicionamientos que de alguna manera no nos permiten ser las mujeres que nosotras quisiéramos. Mujeres independientes, mujeres cariñosas, mujeres entregadas, mujeres seguras de nosotras mismas. Así que lo peor que podemos hacer muchas veces es pensar que no vamos a poder sanar esto que nos pasó. Hay muchas personas que se quedan en este rol de víctima y desgraciadamente desde ahí no se puede avanzar. Cuando vemos el pasado como algo que nunca vamos a poder mejorar ni vamos a poder trabajar y sintiéndonos víctimas de personas X, de la infancia, de lo que me sucedió, se me hace muy difícil que yo pueda ser grande, ser la adulta que quiero ser, porque me mantengo en este rol pequeñita, ¿ya? Ser víctima es quedarnos pequeñas, es hacernos muy pequeñas. Entonces, la mente construye de alguna manera lo que va a vivir. Si yo me digo a mí misma, no voy a ser capaz de superarlo, no lo voy a lograr, no voy a poder sanarlo, adivinen qué pasa. Me bloqueo y no puedo. Pero si yo me digo a mí misma, yo puedo sanar esto, yo puedo ser mejor, yo puedo comportarme de una manera distinta, automáticamente ya tengo una predisposición distinta. Entonces, lo que yo me digo y lo que yo creo de mí es muy, muy importante para poder sanar el pasado. Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace esto. ¿Qué es lo que podemos hacer con estas circunstancias dolorosas, con estos recuerdos traumáticos, con estas experiencias que vivimos y que no son nada agradables? Las heridas psicológicas, chicas, son muy parecidas a una herida física, muy parecida. Cuando nosotras tenemos una herida, por ejemplo, si yo me caigo y me pego en la rodilla producto de andar en bicicleta, ¿qué es lo que yo hago con mis heridas? Primero las miro, ¿no es cierto? Las miro, la limpio quizás, la trato con cuidado, intento ser suave, intento ser cariñosa y preocupada de ella, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con las heridas emocionales. Tenemos que aprender a hacer lo mismo. Y el paso número 1 para sanarlas es, lo primero, aceptarlas. Aceptarlas. Aceptar que yo tengo esto, aceptar que me pasó esto en el pasado, aceptar que me dolió, aceptar que me dolió profundamente lo que viví, que me dolió, que tengo este resentimiento, que tengo este dolor dentro de mí, porque de alguna manera si yo lo veo, puedo comprender que ese dolor también es temporal. Lo más importante de esto, chicas, es que todo pasa. Tenemos mucho miedo a enfrentarnos al dolor, pero el dolor también tiene un propósito. El dolor es un medio de expansión, de crecimiento. Es un método también de despertar. Entonces, no le tengamos tanto miedo al dolor.
y siempre miremoslo como algo pasajero que no va a durar para siempre, porque todo es transitorio en la vida, todo pasa. Cuando huimos de estas situaciones o del dolor o de este sentir que tenemos muchas veces, lo que sucede es que seguimos repitiendo estos comportamientos. No se pasa. Cuando evitamos ese dolor, la vida nos vuelve a poner una situación, como hablamos en la clase pasada, en donde vuelvo de nuevo a revivir el mismo dolor que viví en mi infancia. Y eso es porque entonces yo no he querido mirar mi herida. Y como no he querido verla, me sigue pasando. Me sigue pasando. Lo importante de esto es que tenemos que estar receptivas a vivir las experiencias, por muy dolorosas que sean. Hay que estar receptivas. Hay que estar con la mente y el corazón abierto para poder mirarlas. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Cuando, cuando nosotras estamos enojadas por algo, ¿no es cierto? Lo que más queremos es que nos escuchen. Y si yo estoy molesta, voy donde alguien y le cuento y me desahogo y expreso mi molestia y expreso mi enojo, expreso mi desagrado, porque ya lo hablé, hay un alivio. Pero si yo estoy molesta y la otra persona no me escucha o me ignora, ¿cómo me siento yo? Peor. Lo mismo sucede con nosotras. Cuando no nos escuchamos, cuando no escuchamos nuestro enojo, cuando no escuchamos nuestro dolor, no hay progreso. Tengo que sentarme a ver qué es lo que está pasando. Y más que nada, a reconocer que me duele. Porque lo primero que hacemos cuando tenemos conflictos con los demás es culpar al otro. Es que esta otra persona me hizo esto. Y adivinen qué. Ahí no hay progreso. Ahí no se avanza. El ejercicio es, ¿qué es lo que me duele de esta situación? Si yo discutí con mi mejor amiga y llego enojada a mi casa porque mi amiga me dijo esto otro y estoy molesta con ella y caigo en este rol de víctima a culparla solamente a ella, no puedo avanzar y no puedo ver mi dolor. Tengo que sentarme a ver por qué me dolió tanto lo que ella me dijo o lo que ella me hizo. Y ahí recién yo puedo ver cuál es mi herida para empezar a trabajarla. Así que les recomiendo a las nuevitas que vayan, después una vez terminada la clase, les voy a compartir el canal de YouTube para que vayan a ver las 5 heridas de infancia y ahí van a poder reconocer los patrones conductuales que tenemos cuando nos enojamos con las personas, porque van a poder ver que siempre calza en una herida. Cada vez que tenemos un conflicto con alguien, siempre nos va a calzar en una herida. Y es ahí donde hay que aprender a identificarla. Y lo más importante, chicas, reconocer. No saco nada con negar. No saco nada con decir, no, si esto no me duele. Sean valientes y reconózcanlo, porque ahí en ese proceso es donde hay sanación. Es el reconocer que me dolió. Es el reconocer que mi mamá, cuando me golpeaba cuando era niña, me dolió. Es reconocer que cuando mi mamá no me miraba y no me prestaba atención, a mí me dolía y todavía me duele. Y por eso tengo conflictos con las mujeres. Es reconocer que cuando era niña y me abusaron, hoy día me cuesta relacionarme con los hombres. Porque si me miran en la calle es violento, lo que yo percibo es violencia. Entonces no es la culpa, o sea, esto no es justificar obviamente, pero lo que tú sientes siempre va a ser tu responsabilidad. Lo que tú sientes es tu responsabilidad trabajarla en ti. Entonces, para hacer un resumen,
el primer paso para ir sanando y reconciliándonos con nuestro pasado es aceptar que me duele, aceptar lo que me dolió en el pasado, aceptar que estoy enojada, aceptar que tengo este remordimiento dentro mío. No se juzguen si están enojadas. Es humano, es muy humano sentir. Los problemas surgen cuando reprimimos, cuando nos negamos a ver el dolor. El paso número 2, y este es el más importante para mi juicio, y es que antes de arreglar el pasado, chicas, también yo tengo que arreglar mi presente. Muchas personas a veces se enfocan demasiado en sanar sus heridas, y está bien, pero no podemos descuidar el presente. No puedo descuidar yo mi presente. Si a mí algo me duele en mi presente, está bien ir sanando patrones del pasado, ¿no es cierto? Está súper bien. Pero los cambios más importantes son los que hacemos en el momento presente. Si en el pasado, por ejemplo, a mí me agredieron mucho mis padres, ya sea verbal o físicamente, y en el presente yo tengo parejas que nuevamente me agreden física y verbalmente, tengo que romper ese condicionamiento actuando y tomando decisiones y poniendo límites en mi presente. Todo mejora en el presente. Entonces, arreglar el presente es muy importante. Es aquí donde se empiezan a mejorar todos los condicionamientos del pasado. Todo lo que me sucedió en el pasado yo lo estoy reviviendo ahora en el presente. Pero si no cambio, si no hago nada, eso se sigue repitiendo. Entonces lo importante es, ¿qué estoy haciendo yo? Si veo que algo se me está repitiendo todos los días o que se me lleva repitiendo durante años, ¿he tomado alguna decisión distinta? ¿He aprendido a poner límites? ¿Me he cuidado yo? ¿He hecho una elección distinta? Entonces, es muy importante prestar atención a cómo nos comportamos en el presente. Es súper importante. No seguir actuando y haciendo lo mismo de siempre, sobre todo si yo veo que se me siguen repitiendo las mismas situaciones. Y esto pasa mucho, chicas, cuando es fácil ver este tipo de ejemplos, cuando hemos tenido, por ejemplo, papás alcohólicos de repente, y luego yo también tiendo a relacionarme también con personas que tienen esa misma condición. Entonces siempre estamos relacionando el pasado con el presente, se nos revive y se nos presenta. Y hay que aprender a mirarlo ahí y a actuar distinto, a elegir distinto, a poner límites. ¿Se entiende hasta aquí? Francita, ¿estás bien? Sí, se entiende. Bien. Vamos entonces con el paso número 3. Elenita, ¿alcanzaste a llegar? ¡Qué rico! Paso número 3. Convierte tus heridas en oro. Miren qué bonito esto. Convertir nuestras heridas en oro. Todo lo que nos sucede y todo lo que nos pasó tiene un propósito. Tiene un propósito. Cuando aprendemos a verlo desde esta perspectiva, comprendemos y dejamos de sentirnos víctimas. Empezamos a comprender que lo que me sucedió o lo que me pasó tiene una importancia mayor. Quizás hoy no puedo verlo, quizás hoy no lo comprendo del todo,
Pero si yo me hago esa pregunta, ¿para qué me pasó eso? ¿Para qué? No por qué, sino para qué. ¿Para qué habrá sido? Van a encontrar una respuesta. Porque lo que nos sucede, Dios nunca se equivoca. Y Dios no te castiga como muchas veces creemos. El universo no se equivoca. El universo nos pone en el camino lo que somos capaces de vivir y de enfrentar. El problema es que nos cuesta mucho vernos como estos seres superiores o estos seres completos, capaces de poder superar los obstáculos. Nos cuesta mucho. Y como nos cuesta, nos quedamos en el rol de víctimas. Y como les decía, en el rol de víctimas nos volvemos pequeñas, muy pequeñitas, incapaces de hacernos cargos de lo que nos pasa, del dolor. A veces las pruebas más difíciles de la vida están destinadas a quienes pueden hacer algo muy bueno y solo viviendo esas experiencias podrán hacerlo. Yo tengo una amiga que cuando ella era niña sufrió abuso sexual por parte de su abuelo. Su abuelo la embarazó, después dieron en adopción a su hija, a su hijo, y ella estuvo gran parte de su vida sin saber qué había pasado con su hijo porque le dijeron que su hijo había muerto. Imagínense esa experiencia, lo traumática. Sin embargo, ella, Marta, con el tiempo aprendió a sanar su pasado, aprendió a perdonar a su abuelo, a sus padres, por haber permitido esta situación. Se reconcilió tanto con su pasado, pudo ver que todo lo que le había pasado tenía un propósito. Y ese propósito era encontrar el amor detrás de todo lo que nos sucede. Y uno dice, ¿cómo puedo ver el amor en una situación tan aberrante? ¿Dónde está el amor ahí en una violación? Parece difícil, y es difícil. Sin embargo, se puede. Marta hoy en día es escritora. Ella escribió su propio libro contando su historia. Y ella va por el mundo contando lo que le pasó, ayudando a otras mujeres a sanar su abuso sexual. Entonces de eso se trata, convertir nuestras heridas en oro. Cuando sanamos, hay un mensaje poderosísimo que podemos entregarle a los demás. En mi caso también, si a mí no me hubiera pasado todo lo que me pasó, si yo no hubiera tenido la relación que tuve con mi padre, si yo no hubiera vivido lo que viví en el deporte o en el estallido social, yo no estaría aquí haciendo esto. Yo no hubiera descubierto mi propósito. Entonces, todo lo que nos pasa tiene un propósito. Y lo importante es preguntarse, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué tengo que aprender yo de esta situación? Porque algo tengo que aprender. Por algo me pasó. No es fortuito. Por algo me pasó. ¿Para qué? Entonces, las situaciones que vivimos muchas veces nos enseñan a ser más humildes. A veces nos enseñan a ser más empáticas, más compasivas. Y es ahí donde tenemos que buscar. Y eso a veces nos falta. Nos falta preguntarnos el para qué. ¿Qué tengo que aprender yo de esta situación? ¿Les va haciendo sentido esto, chicas? Las veo bastante reflexivas. Sí, sí. Sí, la Lucía dice que sí. La Astrid también. ¿No es cierto? Creo que la pregunta más importante es el para qué. ¿Para qué? El paso número 4, y este es el más difícil, es entender. Entender a quienes nos hicieron un mal.
entender. No se trata de justificar, sino simplemente entender. Las heridas no sanan con el tiempo. Las heridas sanan cuando las entendemos. La mayoría de las personas, cuando hemos sufrido algo, siempre tenemos la tendencia a culpar al otro. Siempre, es muy normal, porque eso nos aleja del dolor y de alguna manera evitamos hacernos cargo de esto que estamos sintiendo. Es un método evasivo, culpar a los demás. Es un método de evasión, para yo no hacerme cargo. Entonces, cuando pensamos en entender a esa otra persona, ¿por qué hizo lo que hizo? Se trata de comprender también su historia. ¿Qué será lo que lo llevó a actuar de esa forma o la llevó a actuar de esa forma? En el caso de nuestros padres, a veces, que tenemos tanto dolor con nuestros papás, porque fueron de una manera o fueron de otra, porque nos golpearon, porque fueron indiferentes con nosotros, porque fueron duros. Pero pocas veces nos sentamos a pensar por qué habrán actuado así, qué les habrá pasado a ellos, qué será lo que yo no sé, qué será lo que yo desconozco de sus vidas. Y cuando yo empiezo a preguntarme eso, empiezan a aparecer otras respuestas. Y empiezo a expandir mi conocimiento, mi conciencia. Empiezo a cambiar mi percepción. El dolor también empieza a disminuir porque me conecto con la empatía y la compasión. Se trata de entender que esa persona que te hizo daño en el pasado también es una persona herida y dañada. Y no la estamos justificando, para nada, pero solamente intentamos entender por nuestro bien, por nuestra salud mental. Solamente entender. Sucede con frecuencia que los seres humanos, cuando la mayoría de las personas heridas terminan hiriendo también a otras personas. Siempre es así. Una persona que no recibió amor, una persona que no tuvo la ternura de su mamá, o que no tuvo padres, o que lo educaron a golpes, es una persona que seguramente después va a hacer lo mismo con sus hijos. La mayoría hace eso. Y se repite hasta que alguien decide mirar ese dolor. Entonces, comprender, chicas. Se trata solamente de intentar entender. Porque eso alivia los corazones. Eso nos alivia y nos quita una tremenda carga. Dejamos de ser víctimas y empezamos a ver la experiencia, la situación, la historia, el pasado desde un rango mucho más amplio. A veces yo me limito solo a esto, pero hay mucho más afuera, mucho más que siempre desconocemos. Yo les compartí el otro día, algunas lo vieron en mis redes sociales, un videito que hablaba de es solo tu percepción, no la verdad. Y quería entregar ese mensaje ese día porque me pasa mucho con los clientes que tengo que se quedan en eso. Ella me hizo esto, ella me dijo esto, ella me maltrató. Y se quedan en su percepción, se quedan siempre pensando que tienen la razón. Y el peor error que podemos cometer es pensar que tenemos la razón. Ese es el peor error, pensar que yo tengo la razón, pensar que yo soy perfecta, que yo no me equivoco,
que yo hubiera hecho las cosas mejor. Yo hubiera actuado diferente. Y muchas veces no es así. No es así. Algunos incluso, en el lugar de nuestros padres, hubiéramos hecho exactamente lo mismo que ellos. Si hubiéramos tenido las mismas experiencias que ellos, si hubiéramos pasado exactamente por lo mismo que pasaron ellos, seguramente hubiéramos actuado exactamente igual. Entonces, eso nos alivia y nos permite comprender que no somos mejor que nadie, tampoco peor. Pero si intentamos verlo con la comprensión, podemos entender por qué las personas actúan como actúan, qué le faltó, qué vivió. Y si te cuesta comprender, pregúntale a esa persona. Oye, sé muy poco de ti. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la relación con tus papás? ¿Qué viviste? A mí hace mucho tiempo atrás yo tenía muchos problemas cuando trabajaba en el ejército con una colega y era muy agresiva. Y yo siempre estaba a la defensiva porque le tenía miedo. Y, y nunca me había preguntado o jamás me había hecho esta pregunta. Jamás. Entonces siempre me mantenía en ese rol de víctima. Ella es así, ella es una maldita, ella es una infeliz, ella es una tal por cual. Pero un día me pregunté, ¿por qué será así? ¿Qué le habrá pasado? Y entonces me di cuenta que ella tenía un pasado bastante doloroso, una infancia durísima, y por eso se comportaba así. En ese minuto mi odio se me fue. Dejé de tener odio hacia ella y empecé a verla con compasión. Porque comprendí que era igual a mí. Yo también sufría, ella también. No éramos muy distintas. Entonces, entender, chicas, es muy importante. Muy importante. Si ustedes hoy en día sienten este rencor, este odio, siéntanlo, reconózcanlo, asúmanlo, díganlo, escríbanlo, exprésenlo, pero luego hagan los otros pasos, porque no es bueno para ustedes tener rencor, no es bueno para nadie. El rencor enferma. El rencor es lo que muchas veces nos lleva a enfermedades como el cáncer. Entonces, si yo tengo este sentimiento hacia alguien, tengo que trabajarlo, no por ella, por mí, para yo no enfermarme, para yo estar en paz conmigo, para yo ser mejor de lo que soy. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? La Elenita dice que sí, la Eve también, la Angélica también. Yo también. La Lucía también. Esto es algo que nos invita mucho a reflexionar. Es como aprender que nosotros también nos equivocamos, que no somos perfectos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y esto nos pasa mucho con los papás. Somos súper buenos para criticar a nuestros papás, pero, pero no los entendemos tampoco. No hemos entendido por qué ellos lo hicieron, por qué se comportaron así o por qué se comportan así. Entonces, esta es la parte más importante, aprender de ellos. ¿Qué cosa quizás yo no sé? ¿Qué cosas desconozco de esa persona? Y uno puede decir, no me interesa,
no estoy ni ahí, ¿no es cierto? Porque a veces tenemos esa tendencia a hacer eso. No me interesa, no estoy ni ahí, no me interesa esa persona, pero resulta que la única que sigue con esa emoción adentro eres tú. La otra persona no sabemos, quizás está súper bien, pero la única persona que sigue cargando con ese peso emocional eres tú. Y te lo vas a llevar siempre, hasta que no lo veas, hasta que no lo trabajes, hasta que no te abras a la posibilidad de entender, de querer perdonar. Y creo que ni siquiera es necesario llegar a perdonar cuando uno entiende. Creo que el perdón a veces sobra. Basta con entender por qué sucedieron las cosas, basta con entender por qué esa persona se comportaba de esa forma y ya es suficiente. Ya es suficiente. ¿Alguien quiere comentar algo, chicas? Sé que es un tema muy reflexivo. ¿A alguien le está pasando con alguien en este minuto que se sientan así muy molesta por algo que les pasó? Una amiga, ex amiga. Angélica levantó la manito. Angélica, coméntanos. No, lo que usted ha dicho me hace mucho sentido por mi trabajo. Uh-huh. Es como relatar mi día a día, porque trabajo en salud mental. Claro. Pero para mí es fácil trabajar con personas, pero cuando la persona es cercana a mí o conmigo misma, necesito solicitar ayuda. Porque cuesta mucho verse y muchas veces el ego también nos juega una mala pasada. Pero como dice usted, aunque yo discrepo un poco del tema del perdón, para mí es importante el perdonar. Porque no es por la otra persona, uno perdona para uno, para su tranquilidad, porque la otra persona que estaba dañada no nos quiso hacer daño, simplemente reaccionó por una herencia, por una herida de la infancia, de abandono, de humillación, de lo que sea, y nadie tiene un mapa mental para ver la herencia, el temperamento y todo lo que carga, digamos, emocional que uno tiene desde que estaba en gestación. Desde ahí se empiezan a formar las emociones, entonces es como bien amplio el tema y esto da para mucha reflexión. Gracias, Angélica. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, yo. La Astrid. Sí. Mira, lo que encontré interesante de lo que dijiste, bueno, igual todos los pasos, es invaluable lo que nos compartiste, pero el para qué es como bien importante porque de repente uno tiene ciertas situaciones en la vida y uno no se pregunta el para qué. En el fondo, uno tiene una situación de crisis o algo le sucede. Y es como que la vida te está llevando a otro lado, que tú quieres seguir por ese camino, pero la vida te dice, no, tienes que dar la vuelta o tienes que ir doblar. Y a mí me ha pasado 2 veces, me pasó como eso un poco hace como 2 o 3 años atrás, y ahora me pasó otra situación bien fuerte que tuve con un vecino, que me pasó hace poco, hace una semana, y también fue un poco, yo creo que para tomar decisiones, para que yo tome ciertas decisiones. Y es nuevamente que la vida, o sea, si tú crees que vas por un camino recto y que no vas a tener ningún percance en el camino y en realidad que tú quieres seguir por ese camino recto, pero la vida te dice, no, te tienes que dar vuelta aquí, tienes que hacer esto. Así que tienes que hacerlo, porque si no, vuelve más fuerte la vida a darte otro empujoncito para que te des cuenta que efectivamente ese no es tu camino y que tienes que tomar ciertas decisiones. Sí, a veces nos volvemos muy testarudas, Claro. súper testarudas. Y la testarudez es una invitación a ser más humildes, es a reconocer mi vulnerabilidad también, es que puedo equivocarme, por supuesto que puedo equivocarme, soy humana, me voy a equivocar y está bien equivocarse, porque así aprendemos. Entonces, gracias Astrid. Yeah, okay. ¿Alguien más quiere comentar algo, chicas?
Esto del pasado está lleno de situaciones, como hemos visto en todas las clases, que ya llevamos hablando ya como 3 clases continuas desde que comenzamos este tema. Tiene muchas aristas. Lucía. Por ahí dijiste algo que normalmente lo asociamos a los papás, pero en general se puede asociar para todos. El que uno cree que lo haría mejor. Ya. Eso me llevó a acordarme de una ocasión que hice un comentario delante de unas personas bien sencillas. El contexto era que ellos y yo trabajábamos para gente de mucho dinero y eran, de repente, en general eran llevaderos, pero cuando se les subían el que tenían que manifestar su diferencia, digamos, de social y de cuna y toda esa cuestión, se ponían bien pesaditos. Entonces, yo dije, ¿y por qué este tipo de gente la vida le da tanta plata y ahora le da tan poca? Y esta persona, la mujer de la pareja, me contestó algo que no se me olvidó nunca más y me salió un montón. Porque quizás nosotros con ese dinero seríamos peores. Wow. Y yo nunca lo había pensado de esa manera. Y la verdad que me hizo mucho sentido. Y eso, por eso a veces a nosotros no nos ponen determinadas situaciones, porque podríamos ser peores de lo que nosotros criticamos. ¿Y te fijas que una vez más es un llamado a ser humildes? Sí. Es un llamado a ser humilde, a actuar con humildad, a ver a los demás con humildad, a yo no sentirme superior. Cuando yo digo yo lo haría mejor, yo estoy diciendo yo soy mejor que tú, yo lo haría totalmente mejor. Soy y no es así. Sí, caemos mucho en eso, sí, es normal también, es normal. ¿Saben qué? Voy a hacer un paréntesis, ya que la Angélica tocó este tema del perdón. Voy a hablar un poquito del perdón, ya que tocamos este tema. ¿Saben ustedes por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Se lo han preguntado? ¿Perdonar o perdonarse? Perdonar. Perdonar a los demás. Yo creo que es más difícil perdonarse a uno misma. El perdón, chicas, es... ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar a los demás, sobre todo? Porque el perdón es antinatural. El perdón no existe en la naturaleza. Por eso yo mencionaba adelante que la importancia de comprender nos libera de la necesidad de perdonar. Porque, a ver, ¿cómo lo explico para que se entienda bien? El perdón es antinatural porque si ustedes se fijan en la naturaleza, que es muy sabia, la madre naturaleza, los animalitos no van por la vía perdonando, no sé, por la gacela no va perdonando al león porque le comió los hijos. El cocodrilo, o no sé, los pajaritos no andan perdonando al ave rapaz que le comió los huevos. Simplemente es porque la aceptación de la vida, de las cosas y de la perfección que hay detrás de cada cosa es lo que nos libera de esa sensación del perdón. Porque cuando yo perdono, quiero decir, le estoy diciendo a los demás de nuevo, yo soy superior a ti, por eso te doy el perdón. Y de nuevo, caemos de nuevo en esta situación de estar sobre los demás y no es así. Somos todos iguales. Somos todos iguales. Por eso nos cuesta perdonar, porque es antinatural. Es antinatural. Entonces, la cicatriz emotiva que nos dejan las situaciones tiene un propósito. Tiene un propósito. Que es simplemente un método que tiene el cuerpo para que no te vuelva a suceder lo que te sucedió. ¿Sí me explico?
Si, por ejemplo, alguien en mi infancia me cortó con un cuchillo, yo cada vez de adulta que veo un cuchillo me voy a alejar, voy a tener miedo, porque es el método de mi cuerpo entonces de advertirme de que alguna vez nos hicieron daño con un cuchillo. Entonces es por eso que el perdón nos cuesta mucho, es porque estamos forzándonos a hacer algo que no es natural. Y por eso yo hacía hincapié en que basta con entender, simplemente. Y el trabajo más importante a veces, como decía la Lucía, a veces más que perdonar a los demás, se trata de perdonarme a mí por no haber sido capaz de comprenderlo. O perdonarme a mí por llevar cargando tanto tiempo esas emociones dolorosas. Perdonarme a mí, quizás, por no haber sido capaz de ver a la otra persona desde la compasión. De eso sí puedo perdonarme a mí. Entonces, cuando se pregunten de nuevo por qué me cuesta perdonar a esta persona, no intentes perdonarla, intenta comprenderla. Solamente intenta comprenderla. Y cuando lo hagas, perdónate a ti por no haberlo visto antes. Y ese es un método mucho más fácil. Bien, chicas, ¿están preparadas para hacer un ejercicio ahora? Sí, Ya. pero yo quería decir algo. Dime, Eve. Mira, lo que pasa es que tú recién decías el tema de la humildad, que hay que ser humilde. Pero yo me he dado cuenta a través de la vida que la gente que es demasiado humilde como que la pasan a llevar o la atropellan mucho. Es lo mismo que cuando la gente es muy empática. Y un día me lo dijo eso mi hijo, porque yo tendía a ser muy empático con el resto, muy, muy así de corazón y empatizar con todo. Me decía, mamá, no, la empatía también tiene un límite. Tú no puedes ser tan empática si el resto te pasan a llevar por lo mismo, porque eres demasiado empática. Entonces, no veo dónde hay como... Y lo otro es también que uno también tiene que poner límites. O sea, tu metro cuadrado es tu metro cuadrado y no lo puedes traspasar a otras personas. O sea, yo tampoco voy a ser altanera ni nada, pero no, como que nos acostumbramos a no hablar bien y pedir bien lo que necesitamos y expresarnos bien, no con palabras violentas, no violentándonos físicamente. No, yo antes creía que los hombres solucionaban su problema a combo. Así aprendí yo. Y decía, pero ¿cómo pueden ser así? Sí, ellos solucionan su problema a combo. Y nosotras hablamos mal de la amiga. Nos descueramos. Sí, entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo hablar, como dices tú? Yo no soy más que ella, ni ella es más que yo. Somos parte de un todo, Pero ahí es donde yo veo el tema del perdón. Por ejemplo, si te pasó algo en particular, y cómo, o sea, hay cosas que son pequeñas, que tú dices, ya las dejo pasar, no sé, pero ese es mi... Sí, gracias, Eve. Mira, se trata de comprender que nosotras no tenemos que actuar por una apariencia. Nosotras actuamos desde nuestra paz o desde cómo nosotras queremos ser. Si yo, por ejemplo, me considero una persona súper empática, yo voy a actuar a través de mi empatía, pero yo no estoy esperando lo mismo de los demás, yo lo hago porque a mí me nace, simple. Y si yo empiezo a esperar algo de los demás o que los demás se comporten igual como me comporto yo, estoy cayendo en un error. Estoy de nuevo mirando a los demás desde mis heridas. Hay una carencia ahí que yo tengo que trabajar. Si estoy esperando que los demás me den lo mismo que yo doy, yo tengo una herida ahí. Porque las personas son como son. Y como vimos al inicio, las personas dan solamente lo que pueden dar, lo que les enseñaron cuando eran niños. Entonces, por ejemplo, una persona que vivió, no sé, mucha carencia en su infancia, eran muy humildes, tenían problemas económicos, quizás a esa persona de adulta le cuesta mucho hacer regalos porque ellos no se hacían regalos. Entonces, normalmente las personas actúan así y no se trata de esperar que te den exactamente lo mismo porque eso es imposible, te vas a morir esperando.
Te vas a morir esperando que las personas sean exactamente igual que tú. Eso es imposible. Es imposible. Y ahí toca trabajar en ti y aceptar que los demás son como son. Aceptarlos. Aceptarlos es amor. Aceptarlos es, de nuevo, volvemos de nuevo al tema de la aceptación. La aceptación es una palabra tan bonita porque es lo que nos conecta con la paz. Cuando yo acepto, yo fluyo con la vida. No estoy en conflicto, no estoy en guerra, estoy en paz conmigo. Yo acepto que esta situación es como es perfecta. No hay nada que yo pueda cambiarle porque yo no soy el que se las sabe todas. Cuando decimos, me gustó mucho una vez un ejemplo que dio alguien por ahí, que decía que se pasa mucho esto en la política, pasa mucho en la política, que los del partido dicen yo lo haría mejor, no, nosotros somos más secos, nosotros sabemos más, nosotros vamos a mejorar la sociedad o la forma de vivir de las personas. Y todo el rato se están diciendo yo soy mejor que tú, yo lo haría mejor. Y volvemos de nuevo a caer en esto. No somos mejor que nadie. Somos diferentes. Eso sí, somos diferentes. Porque tenemos historias distintas, porque tenemos una vida distinta, un pasado distinto. Pero ¿saben quién es perfecto? El universo, Dios. Él sí sabe por qué hace las cosas y Él no se equivoca. Él no se equivoca cuando te pone una situación. No se equivoca. Es por algo. Es para algo. Para algo. Entonces el universo nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Bien, chicas, hagamos este trabajo sistémico aquí para trabajar un poquito nuestro pasado y nuestras heridas. Les voy a pedir entonces que se sienten, que estén cómodas, que cierren sus ojos y vamos a hacer un trabajito de resignificación. Quiero que se relajen, quiero que traigan a su memoria algún recuerdo que para ti haya sido doloroso o sea doloroso aún. Algún recuerdo de la infancia, un recuerdo de tu pasado, una persona que tú creas te haya hecho mucho daño. Recuérdalo. Ahora vamos a resignificar la experiencia, la emoción. Piensa en ese suceso que para ti fue doloroso. Piensa en esa situación. Te duele, te enoja, te frustra, te da rabia recordarlo. Es doloroso, ¿no es cierto? Uy, estoy enojada. Me enoja sentirlo, de acordarme. Y ahora piensa en todo lo que creciste después de eso que te pasó. En todo lo que tuviste que aprender. En todo lo que tuviste que superar. En todo lo que tuviste que mejorar. Todo lo que tuviste que aprender de ti misma. ¿Cómo se siente ahora esa experiencia? No tan dolorosa, ¿no es cierto? Pueden abrir sus ojitos. Entonces, este ejercicio, que es muy cortito, es bastante simple, pero ayuda mucho cuando traemos a nuestra memoria esos recuerdos dolorosos. Y es importante aprender a verlo con este sistema, de aprender a mirarlo
con este aprendizaje de cuánto nos ayudó, de todo lo que tuvimos que superar. Porque cuando lo vemos así, entonces nos damos cuenta de que sí nos sirvió de alguna manera. De que quizás si no hubiese sido así, no estaríamos acá. Entonces hay un gran aprendizaje detrás de todas las cosas. Y tenemos que aprender a quedarnos con ese aprendizaje. Eso es lo que nos da tranquilidad, lo que nos da paz, serenidad. Bien, ¿les gustó el ejercicio, chicas? Sí. Pueden hacerlo ahí las veces que lo requieran, que lo necesiten, cuando estén pasando por una situación complicada, si se acuerdan de algo que es recurrente en su mente. Este es un ejercicio cortito, hay muchos más, pero yo quería el día de hoy compartirles entregarles un poquito de esta experiencia que sin duda sirve, ayuda un poquito a calmar ahí el corazón. Bien, chicas, estamos llegando ya cuando son las 9:00. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Les gustó la clase del día de hoy? Sí, gracias. Qué bueno, gracias. Sí. Interesante, muy interesante. Muy interesante. Sí, todas tenemos muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Seguramente si nos sentamos a conversar nos vamos a dar cuenta que tenemos más cosas en común de lo que creemos. Si empezamos a contarnos nuestras historias, nos vamos a topar con que tenemos seguramente historias muy similares. Nos pasaron algunas cosillas que son parecidas. Porque así pasa. Así pasa. Las personas, los seres humanos, somos más parecidos de lo que creemos. ¿Y saben por qué somos más parecidos? Porque todos sufrimos. Todos sufrimos. Nadie se salva. Todos sufrimos. Incluso tu peor enemigo también sufre. También tiene una historia y un pasado. Tu peor enemiga. Y a veces tu peor enemiga es tu mayor maestro. Por algo está ahí. Bien, chicas, ha sido una clase muy bonita. Me dio mucho gusto verlas, conocerlas a las nuevitas. Qué felicidad que estén acá. Van a poder ver ahí todos los otros talleres que hay. Están en el canal de YouTube, se los voy a compartir después para que puedan ver ahí y reforzar algunas cositas que vimos hoy porque están muy ligadas también a las clases anteriores. Algunas de ustedes me han escrito por interno, sí que les han gustado mucho. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. ¿Alguien quiere decir algo antes ya de irnos? Se agradece el espacio de reflexión porque creo que en el día no nos damos el tiempo ni 5 minutos como para poder resignificar ciertas cosas o incluso de alguna situación que nos pasa en el día a día. Así que estas instancias son súper buenas para reflexionar y meditar sobre uno. Gracias, Angélica. Así Muy, es. gracias. Muy bonita tu reflexión. Es importante esto. Es tan importante porque uno va por la vida, sobre todo con esto de ser productivas y de ganar plata, y pocas veces se nos olvida que lo más importante y que la realidad que vemos en el exterior se crea primero en el interior. Toda la riqueza que a veces queremos recibir externamente, primero hay que crearla adentro. Y esa riqueza parte por estar en paz conmigo, con mi pasado, con mis padres, tomar todas las experiencias, aceptarlas, amarlas. Y ahí empezamos a ver los cambios en el exterior. Es muy bonito ese proceso, muy, muy bonito. Bien, gracias, Angélica. ¿Alguien más quiere decir? Jime, llegaste tarde, pero llegaste. La Pascal, que no se llama Pascal, sino que se llama Jime. Jime, le cuesta aprender el micrófono. Francita, ¿quieres decir algo también? Hola, yo soy Jimena, pero Jimena, no Pascal. Ah, ya, Jime. Sí, llegué tarde porque andaba viendo a mi abuela, pero ¿Vas a escuchar alcancé algo? el ejercicio y todo. Ah, Sí, qué bueno. Sí, Qué bueno. gracias.
Qué bueno, Jime. Qué gusto tenerte también por acá. No te había alcanzado a dar la bienvenida. Gracias. Ya, chicas, entonces, ¿les puedo pedir que enciendan sus camaritas para tomarnos una fotito? La fotito respectiva del recuerdo. Por favor. Primero tenía que sacarle el scotch. Porque yo le pongo una de estos papeles pegados que nunca me acuerdo cómo se llaman. Se ven hermosas. Espera. Solo un segundito, Lu. Sí. Parece que no quiere. Bueno, el otro jueves vamos a tener otra clase, así que como hizo la Fran hoy día, pueden invitar también a alguna amiga que lo necesite, alguien que ustedes sepan esté pasando por un mal momento, quizás. No sé si me veo yo ahí, parece que no. No te vemos, Luz. No me veo. ¿Puede ser tu mientras que se engancha? Sí, es que no la usaba mucho tiempo. Ay, ¿Tienes una camarita, Lucía? Sí, así tengo la cámara del computador, pero la tenía tapada. Ya. Y no me está funcionando ahora. Quizás falta configurarla algo. O de tanto tiempo que está tapada. Yo creo. Bueno, chiquillas, digan whisky. Whisky. Ahora sí. ¡Oh, qué rico verte, Lucía! Hola. Gracias, chicas. Hola. La alergia, disculpe, pero no tenerla. No, qué rico, muchas gracias. Bueno, chicas, como siempre ha sido un placer verlas, saludarlas, compartir con ustedes, escucharlas, conocer un poquito más de sus vidas, de su historia. Bueno, yo siempre digo que a mí me encantan las personas, yo amo a la gente, me encantan las personas, me encanta escucharlas, me encanta conocerlas, me encanta saber de sus vidas, que me cuenten de sus vidas y obviamente me hace muy feliz tenerlas acá y nuevamente darle la bienvenida a las chicas nuevas que llegaron hoy día a la escuela. Muchas gracias por la confianza y espero seguirlas viendo en otras instancias. Así que nos vamos a ver el otro jueves, chicas, con otra... ¡Ay, la gatita! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Así que, chicas, muchas gracias por esta hermosa experiencia. Gracias a ti. Descansen. Esta semana. Muchas gracias a ti y a todas. Que tengan lindo fin de semana. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias.